más afecta. Bien, interrumpimos estas declaraciones de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Continúa con la presentación de su autodefensa el expresidente Alberto Fujimori hasta ahora, tras el receso de 30 minutos que le otorgó la Sala Penal Especial, tal como lo programó esta mañana el magistrado César San Martín. Recordemos que ahora el expresidente contará con una hora más para continuar con la presentación de su autodefensa y alegatos finales, luego de lo cual vendrá otro receso de 30 minutos y la última oportunidad del día de hoy, miércoles 1 de abril, para que el expresidente Fujimori presente finalmente los últimos detalles, si es que así desea hacerlo, de su autodefensa. Escuchemos. Señor presidente, hablaba de los escenarios de la sierra y había mencionado el de Guayao. Fue en escenarios como esos en donde estuve presente, no una, sino muchas veces, como las 10 visitas que realicé a Chuchi o a Socos, algunos de los pueblos más golpeados, así como estuve presente en los denominados paros armados, en los que se asesinaba y se destruían cientos de vehículos que eran la única fuente de subsistencia de miles de peruanos. El clima de permanente miedo que inmovilizaba poblaciones enteras, que afectaba sus cuerpos y su mente, que perjudicaba su productividad, su economía y su propia convivencia. Como testigo directo y cotidiano, tengo grabado en mi mente el dolor de esa tragedia que yo sí viví completa. Nunca podré olvidar los rostros espantados de campesinos, mujeres, niños y ancianos, atrapados entre dos fuegos que no podían distinguir entre Cumpa o el terruco y el Sinchi o el policía. Pero también fui testigo de los sacrificados policías que en los parajes más riesgosos y alejados del país no se daban abasto y terminaban siendo ejecutados y con los cráneos destrozados en algún paraje solitario. Pero el terror también golpeó a la capital. El terrible atentado de Tarata, en el corazón de Miraflores, permitió que esta parte del Perú tomara conciencia de la magnitud de ese flagelo. Atentados que se repitieron, como el alevoso contra el Canal 2 o los inhumanos secuestros de las mal llamadas cárceles del pueblo, del que fueran víctimas empresarios como Héctor Delgado Parker o David Vera Bayón, entre tantos otros. Desde esos años yo empecé personalmente a establecer una red de contactos y de alianzas con católicos y evangélicos que, viviendo en ese infierno, permanecieron y resistieron a pie firme, defendiéndose del acecho terrorista y continuando con su labor de brindar ayuda a los más pobres. Como por ejemplo las monjitas de los conventos de Huanta, Andamarco o Huancavelica. Ellos, los religiosos, fueron también nuestros aliados en el corazón de aquellos pueblitos olvidados. Esto formaba parte de una nueva e inédita forma de ver el grave problema generado por los terroristas. Mi idea era contar con una red de aliados que tuvieran como eje central a la propia población. Gracias a ellos, el panorama comenzó a cambiar. A los terroristas se les hizo cada vez más difícil movilizarse de un lugar a otro. Y es que la sociedad misma ya no les daba el espacio para volar puentes y torres, para realizar sus apagones, sus coches bombas. Es ahí cuando el miedo y la desesperanza comienzan a ceder. En este contexto y esta circunstancia, es este contexto y esta circunstancia la que tuvimos que enfrentar. Señor presidente, lo que sí puedo afirmar es que, a diferencia de los otros gobernantes,
A mí nadie me podrá acusar de no actuar. Nadie me podrá acusar de haberme cruzado de brazos, y menos de haber dejado en manos de otros la función de gobernante por la que me eligieron. Transcurridos los años, puedo decir, sin ningún apasionamiento, pero con total convicción, que mi estrategia de pacificación fue la correcta, más aún en el escenario que acabo de describir. Y no me arrepiento de haberla llevado adelante. Señores de este Supremo Tribunal, decía que las personas suelen juzgar a los individuos y no a sus circunstancias. La circunstancia que acabo de describir, las que vivimos la mayoría de los peruanos, resultaron trascendentales porque fueron únicas y sin precedentes en nuestra historia. Las terribles circunstancias, el terrible escenario de infierno que enfrenté para salvar al Perú, a seres de carne y hueso como nosotros, a 26 millones de peruanos que pudieron volver a pensar en el futuro. Política de pacificación. El terrorismo se presenta como un hecho totalmente nuevo, sin precedentes en nuestra historia, como dije. Y aunque llevaba ya más de una década de iniciado, cuando yo asumo la presidencia, ninguno de los dos gobiernos anteriores había ideado una estrategia o trabajado con ella más allá de la mera represión militar. El expresidente Belaúnde pretendió minimizarlo al calificar a los terroristas como abigeos, ocultando la naturaleza terrorista de Sendero Luminoso. Tanto él como el expresidente García mantuvieron la visión antigua de enfrentamiento a un enemigo convencional, muy lejos de implementar una estrategia eficaz. En el escenario existente de inicio de los 90, yo trazo la línea maestra en la conducción de la lucha antiterrorista. Primero, involucrándome realmente en la conducción política, y segundo, buscando la adhesión de la población. Es así como, tras ubicar claramente el objetivo, decido asumir el reto de restablecer el orden y la seguridad interna. Consciente que mi deber era garantizar la integridad de esa población a toda costa, ponerla a resguardo de los actos de violencia y sangre en el campo y la ciudad. Yo, como mencioné, no iba a ser el continuador de la política de mis antecesores. Política sin un norte definido, sin un análisis previo, sin involucramiento. Yo no llegué al gobierno con los conocimientos de un político, pero sí con los conocimientos de los problemas de un Perú que a través de mis viajes y experiencias como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y como simple ciudadano había realizado en esa década de los 80. Experiencia como la que me tocó vivir en el tricentenario de la Universidad de Huamanga, cuando, sin ser presidente de la República, no cedí al chantaje terrorista, hecho que más adelante relataré cuando toque el tema de las universidades.